Buenas tardes en Centroamérica, buenas noches en España. Bienvenidos a la presentación de Juana, de Silvia Elena Guzmán. Pediremos por favor que pongan sus micrófonos en silencio para que no hayan interferencias, ¿verdad? Por favor. Bueno, y como decía anteriormente, estamos aquí para presentar el primer poemario de Silvia Elena Guzmán. Y además de Silvia, pues nos acompaña Elisa Argueta, de Editorial Eva, el sello que ha publicado este libro. Bueno, voy a presentar a Silvia y a Elisa, primero que todo, antes de que empecemos pues el conversatorio. Silvia tiene un grado en Relaciones Internacionales y un máster en Derechos Humanos y Educación para la Paz por la Universidad Nacional de Costa Rica. Se desempeña como investigadora y consultora en temas de género, juventudes y derechos humanos. Además, es escritora y ha publicado artículos académicos, poemas y cuentos en diferentes revistas y antologías nacionales e internacionales. Elisa Argueta es antropóloga, ingeniera y desde hace casi 10 años es editora en jefe de Editorial Eva. Así que bienvenida Silvia y Elisa. Bueno, cuando leí Eva, yo percibí una subjetividad que transita desde un espacio vulnerado a un espacio de plenitud. Y a lo largo del proceso, por supuesto, hay soledad, a veces balbuceo, dolor, ¿no? Se observa pues una especie de proceso de aprendizaje, de autogestación y de reflexión sobre el lugar que se ocupa. Y leo algunos versos. Dice, la soledad es una foto de palabras ahogadas. Soy un tambor alegre abandonado al frío. Los brazos se hacen pequeños y ya no tiene metáforas dignas. Pero también aparece el contorno, la poesía, la luz de saberes y resistencias sobre el cuerpo habitado. Y voy a leer también otros versos para que puedan ustedes observar y sobre lo que vamos a conversar más adelante. Dice, la utopía dejó su horizonte, me entrego a la vida, piernas abiertas a las luces detrás de algún camino. O estos otros versos. Para 1991 ya Dios estaba harto de vos, de ser hombre, dichosa yo, el cansancio de Dios es la ventaja de mi creación. Entonces, vamos viendo cómo a lo largo del libro aparece el contorno, aparece la poesía, ¿verdad? Y del fragmento se pasa al hecho menudo, del hecho menudo al enunciado, para finalmente desembocar en un discurso del cuerpo o desde el cuerpo. Por ejemplo, en otros versos que voy a leer de un poema que se titula Mujer, Bestia, Soledad o Herida, de un texto que se llama Encierro en Tordesillas, dice, Juana es un nombre común que se Juana es un nombre común que se agolpa en las paredes. ¿Cuántas letras habrán pasado por las locas? Que alguien le informe al cielo del útero, le nació el pasado. Juana no es santa ni ejemplo, es sangre de serpiente, luna vertida sobre un cuerpo resucitado. Y en otro poema, en la herencia y de los cromosomas, es el que les leí anteriormente. Bueno, entonces, estos ejemplos que traje es solamente para que se vayan dando cuenta, digamos, de las imágenes poderosas que vamos encontrando a lo largo de este libro, ¿no? Y bueno, yo antes de recibir el libro, cuando hablemos con Silvia de su poemario, de la posibilidad de presentarlo, y ella me dijo que se llamaba Juana, pues yo en ese momento evoqué a varias Juanas. Pensé en Sor Juana, pensé en Juana Pavón, que es una poeta hondureña a la que precisamente llamaron Juana la Loca, y eso me llevó, por supuesto, a Juana de Castilla, quien es justamente el arquetipo
y el personaje histórico al que recurre Silvia en su poemario y que la nombra directamente a lo largo del libro. Bueno, entonces la primera pregunta, Silvia, ¿por qué elegiste a Juana de Castillo como arquetipo en tu libro? Muchas gracias, Tania. Muchas gracias. Antes de contestar la pregunta a todas las personas que nos están acompañando esta tarde o noche, dependiendo de dónde, de qué parte del mundo estén. Em, sí, bueno, yo estos poemas los escribí de manera suelta, no estaban pensados en un principio como un libro. Yo pienso que como todas las escritoras, por lo menos todas las que conozco, empezamos a escribir por una necesidad, ¿verdad? Y porque creemos que tenemos algo que decir. De ahí a llamarnos escritoras hay un gran camino y a publicar un libro hay toda una aventura, ¿verdad? Ya los textos que están incluidos en el libro, yo los empecé a escribir o las primeras versiones de esos textos empezaron en 2012 y los últimos textos se escribieron por ahí del 2015, 2016. Y perdón, los poemas estaban de cierta manera desordenados, ¿verdad? No había un hilo conductor. Y yo quería encontrar algo o llenar a esos poemas de una esencia que armaran un libro, ¿verdad? Que fueran un grupo. En ese momento yo estaba leyendo, ya cuando me dije, bueno, estos son los que quiero publicar, esto es como ya me siento lista, ¿verdad? Estaba leyendo un libro que se llama El Pergamino de la Seducción, de Gioconda Belli, y precisamente en El Pergamino de la Seducción, Gioconda narra la historia de Juana de Castilla, ¿verdad? Juana de Castilla fue una mujer que heredó el trono de España de su mamá y de su papá, los reyes católicos, no de manera directa, sino que por casualidades ella hereda este poder, ¿verdad? Sin embargo, nunca en su vida puede ejercer este poder porque primero su padre no la dejaba, ¿verdad? Después argumentaron que ella estaba loca, entonces bajo este argumento de locura se, se le quita, digamos, las posibilidades de reinar y quienes sostienen el reinado son su papá y su esposo Felipe, y ya cuando su hijo Carlos, que fue el gran emperador europeo, logra tener una edad, él se hace cargo del reino de España, ¿verdad? En esta historia yo encontré precisamente la historia de muchas, ¿verdad? Que no se nos deja ejercer nuestro poder, ¿verdad? Sea un poder heredado, sea un poder construido, sea un poder que no sabíamos que teníamos, pero que no se nos deja, ¿verdad? Debido al patriarcado y a la violencia machista. Y muchas veces ocurre esto desde el seno de la familia, otras veces tiene que ver con las cuestiones más románticas, ¿verdad? O el amor romántico, y otras veces tiene que ver con nuestro ejercicio profesional o nuestro ejercicio en la vida pública. Entonces, ya para no hacer muy largo el cuento, cuando yo encontré esta historia, para responder también a tu pregunta, Tania, cuando yo encontré esta historia, yo dije, Juana es esa voz, es esa historia que amarra mis poemas, que da como una narración a lo que yo he venido escribiendo. Sin embargo, Juana muere sola, en Tordesillas, encerrada, únicamente con una de sus hijas, y yo no quería ese final, ¿verdad? Para mi libro y para nosotras. Yo no quiero ese final para las mujeres, ya es mucho de morir solas y locas y encerradas. Y entonces al final el libro es un homenaje y una reivindicación a esa historia de soledad y encierro, es un grito de libertad, que como decía ese verso que leíste, Tania, Juana es un nombre común, ¿verdad? Puede ser cualquiera de nosotras y su historia puede ser la de cualquiera. Entonces también es la historia de liberación de nosotras. Tania, tenés el micrófono apagado. Sí, sí. Gracias, Silvia, gracias. No, bueno, ahora mencionabas a Gioconda Belli, ¿no? Entonces, digamos, a lo largo de tu libro, de hecho, a lo largo de ese despliegue poético que tú vas nombrando a lo largo de tu libro, te acompañan también otras mujeres poetas, ¿no? Que por medio de epígrafes que tú vas incluyendo en el, digamos, en el libro, en diversos poemas, encontramos epígrafos o al inicio de
de ciertas secciones, porque el libro está compuesto por 3 secciones o 3 apartados, ¿no? O también a veces hay referencias, por ejemplo, a las 2 Fridas, ¿verdad? Del cuadro de Frida Kahlo, ¿no? Entonces, digamos, en esos epígrafes aparece Sylvia Plath, una cita maravillosa de ese poema tan conmovedor y poderoso que es Three Women, ¿verdad? Aparece entonces Sylvia Plath, aparece Alejandra Pizarnik, aparece la costarricense Alejandra Murillo, la chilena María Luisa Bombal, que yo adoro a María Luisa Bombal también, aparece la francesa, la poeta francesa del siglo XIX, Marceline Desbordes Valmont, es decir, hay como una genealogía allí con la que tú también vas dialogando, ¿no? Entonces quisiera que nos contaras qué han significado para ti estas mujeres creadoras. ¿Es una forma de decir que las Juanas no estamos solas? Exactamente, y hasta que se me para el pelo cuando decís eso. Juana, el libro no se escribió solo, ¿verdad? No lo escribí yo sola en un cuarto eh, por inspiración de las musas, ¿verdad? Este libro se escribe en la vivencia con otras mujeres, en la escucha con otras mujeres, en la cotidianidad con otras mujeres, que estas mujeres son mis mujeres, ¿verdad? Mis hermanas, mi mamá, mi abuelita, mis amigas, mujeres que he conocido cuando he trabajado en comunidades, ¿verdad? Y este libro está lleno de esas historias y más que de las historias de las sensaciones que yo he percibido, ¿verdad? En este contacto con otras. Y evidentemente también se escribe, porque yo soy una mujer que escribe en el siglo XXI, ¿verdad? En donde las mujeres tenemos derecho a publicar, pero no ha sido así siempre, ¿verdad? Y han habido mujeres que les ha costado muchísimo más que a mí publicar, que han tenido que hacer muchísimo más cosas para poder publicar, ya sea una obra escrita, literaria o una obra plástica. Hay varias, como así Frida, Remedios, están como referenciadas en el libro, ¿verdad? Y evidentemente es eso, las Juanas, que somos todas, no estamos solas, ¿verdad? Y no venimos a este mundo solas y no logramos entender y quebrar ese encierro, ¿verdad? De la soledad solas, sino es viéndonos en otras mujeres. Yo no podría ser pretenciosa y decir que es que soy muy creativa, ¿verdad? O tengo mucha imaginación, porque no, hay una genealogía, tal cual lo nombras, de muchas mujeres, escritoras y artistas que hacen este libro posible. Gracias, Silvia. Bueno, otro de los elementos que me llamó mucho la atención, pues es el cuerpo, ¿no? Cómo vas nombrando el cuerpo. Ya sabemos que el cuerpo como lugar de marcas identitarias, ¿verdad? Que nos ubica en un espacio social, ha sido uno de los recursos retóricos de la escritura feminista. Entonces, bueno, quiero leer algunos versos porque a mí siempre me gusta, pues, mostrar, ¿verdad? Para que la gente que nos está escuchando pues entienda un poco mi pregunta. Por ejemplo, aquí en este poema, que es parte de Anoche me hurgaron con la mano derecha el corazón, nos dice Silvia, a la soledad me la conozco de memoria, lo que siente el estómago cuando no hay hambre. Luego habla de mis propios malos olores, ¿no? Y luego dice, he vivido sola desde que existo, desde que le hice el amor y le nací a mi vagina. Por eso me encantan estos versos. Y luego tiene otros, por ejemplo, en Ninfomanía hay otro verso que dice, saliéndome de mi vagina, puntos G, H, D, F, 365, B, pezones, clítoris y eyaculación. Te diré que me encanta que me muerdan los párpados, ¿no? Y luego otro verso que quisiera leer, eh, dice, me hurgo estos ojos, pequeña oscuridad, y descubro planetas y galaxias. No estoy completa, me miro los callos y cicatrices, vuelo. Cuéntanos un poco sobre el cuerpo y esta representación que haces del mismo en tu libro. Que yo a veces ni me acuerdo de las cosas, ¿verdad? Qué bonito como hacer retrospectiva, de dónde vienen también los poemas.
mi amiga Roxana Wuhan me enseñó que nosotras no tenemos un cuerpo. Digamos, yo no tengo manos, no tengo ojos, sino que yo soy manos y soy ojos, ¿verdad? El cuerpo es la única posibilidad de existencia que tenemos, somos un cuerpo. Y yo creo que a las mujeres se nos ha privado de saber que somos un cuerpo, ¿verdad? Porque siempre nuestros cuerpos han estado al servicio de otros, ¿verdad? Y esos otros pueden ser hombres, ¿verdad? Personas concretas en la objetivización sexual de nuestros cuerpos, pero también el sistema, ¿verdad? En el campo, en las guerras, etcétera. Y como les decía al principio, yo empecé a escribir estos cuentos, estos poemas cuando tenía como 20, 21 años, por ahí. Y yo estaba descubriendo mi propio cuerpo, ¿verdad? Yo estaba en esa búsqueda de quién era yo, ¿verdad? Eh, de cómo se sentía vivir en mi cuerpo, cómo ser una mujer, ¿verdad? Porque creo que durante la adolescencia no entendía muy bien qué era ser una mujer, simplemente era una mujer, pero después como que empiezo a reconocer este cuerpo y ver sus cosas. Y en principio, en los primeros poemas, como lo leíste y en los primeros poemas del libro, hay una soledad tan marcada, ¿verdad? Que yo creo que tiene que ver mucho con el espacio que habito, que habitaba, pero también como ese despegue del cuerpo, ¿verdad? Hay un enojo con el cuerpo. Creo que eso se ve mucho en el poema de las dos Fridas, ¿verdad? Hay un enojo con esta mujer que soy o con algunas cosas de mi historia, de mi vida, que son también mi cuerpo, ¿verdad? Pero definitivamente también en este tránsito, en este camino de liberación, como yo le llamo a este libro, ¿verdad? Hay un reconocer el cuerpo, amar el cuerpo y reconquistar el propio cuerpo, ¿verdad? Por eso cuando le nací a mi propia vagina, ¿verdad? Es un nuevo nacimiento, es un parirme a mí misma. Y hay un poema que se llama La historia de las mujeres es mi casa. Ahí hay un reclamo a algunas partes del cuerpo, pero ya no es un reclamo como el primero, ¿verdad? Sino es como, ¿qué más puedo darle yo a este cuerpo? ¿Qué más puede hacer este cuerpo? ¿Verdad? Entonces, evidentemente, como vos lo decías, este es un argumento feminista fundamental, ¿verdad? Y que yo creo que cada una, desde sus propias corporalidades, siempre va a tener mucho que decir de cómo se manifiesta su cuerpo en la vida, ¿verdad? En su proceso, en su historia. Ujú. Gracias, Silvia. Efectivamente, ¿no? Somos un cuerpo, ¿no? Bueno, y ya la otra pregunta que creo que tiene que ver un poco con esto, ¿no? Porque corpus y cuerpo, a veces, ¿verdad? El texto también refleja también ese tránsito que tú haces a nivel corporal, pero que también lo haces a nivel textual. ¿A qué me refiero? Porque el libro está dividido en tres partes, pero las dos primeras partes están escritas con letras minúsculas, ¿no? Esas dos primeras partes, que una se titula Fernando el Católico, otra Felipe el Hermoso. Y la tercera parte, que ya se llama Juana de Castilla, y tú supones entre paréntesis la loca, ¿no? Es decir, también ahí hay un gesto político, ¿no? En que ya le estás llamando por su nombre, ¿no? Y no por el sobrenombre que fue asignado desde una minorización, ¿verdad? Eh, Histórica, patriarcal, etcétera, ¿no? Entonces, vemos en esta tercera parte, ahí sí ya aparecen las mayúsculas, ¿verdad? Entonces, y de hecho también en algunos poemas, como las dos Fridas que tú acabas de nombrar, aparece tu nombre, ¿no? Aparece tu nombre, Silvia, ¿verdad? En un juego también autoral, digamos. Y además me llama la atención todo esto por lo del texto que estoy hablando, a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Me llamó la atención que tú no firmas con tu apellido en la portada, sino que Juana Silvia Elena, ¿verdad? Entonces aquí vemos como, pienso yo, que podría ser como una declaración, ¿verdad? De principios a nivel formal, textual y autorial, ¿verdad? Repito, del uso de las minúsculas, luego pasar al uso de las mayúsculas, que es cuando ya
se intuye el discurso, ya no solo se enuncia, ya no hay balbuceo, ya hay discurso, ¿verdad? Y luego estás, esto que te colocas a ti mismo en el poema y que te llamas Silvia Elena y no Silvia Elena Guzmán como autora. ¿Puedes explicar un poco esto, por favor? Claro, muchas gracias. Em, bueno, voy a ir siguiendo como tus ideas, ¿verdad? El texto sí, definitivamente mi intención de escribir los dos primeros segmentos en minúscula tiene que ver con que esta violencia impuesta como desde espacios más familiares, y no quiero decir como la familia nuclear, ¿verdad? Sino como los espacios más cercanos. Esta soledad y demás son discursos que hemos aprendido, ¿verdad? Las mujeres, y entonces enunciarse desde ahí o hablar, balbucear, tal cual lo estás diciendo desde ahí, es algo que no es legítimo, ¿verdad? Las mujeres berrean, las mujeres son locas, las mujeres hablan y hablan y hablan y no se callan y reclaman, ¿verdad? Y ese reclamo no está en mayúscula, está en minúscula en la sociedad. No se toma como importante, las mujeres son unas histéricas, ¿verdad? Em, de igual forma, en la segunda parte del libro, que es como ya textos más como de una relación de pareja, ¿verdad? Heterosexual, también hay mucho ahí de lo que se nos ha impuesto a las mujeres, de cómo amar, ¿verdad? O de qué ser, o de qué esperar, o de hasta dónde. Y en esa parte, precisamente en la parte de Fernando el Hermoso, es donde ella empieza a tener como esta transición, ¿verdad? El yo lírico empieza a transformarse. Y hacia el final de esta parte ya hay textos más, como más autoridad, ¿verdad? Siento yo, como con más propiedad del discurso. Efectivamente, llegamos a una tercera parte. Además, creo yo, o, bueno, cuando escribí estaba pensando en eso, las dos primeras partes hay mucha soledad, ¿verdad? Y yo repito y repito esto porque realmente lo siento así. eh, hay un yo lírico muy individual, ¿verdad? Muy solo. En la tercera parte ya no está sola, ¿verdad? Hay una conciencia de otras. Y este es evidentemente un gesto político, ¿verdad? En la conciencia con otras, eh, y de la co-construcción, ¿verdad? De mi ser mujer con otras mujeres, sean que caminen a la par mía, sean que sean de esta genealogía de la que hablábamos, sea que sean las que no conozco, pero sé que están ahí. Hay una posibilidad de un enunciarse en mayúsculas y de que las palabras sean tomadas en cuenta. Y, por ejemplo, en este momento, en este conversatorio, vemos tres mujeres diferentes que bien que mal nos amparamos, ¿verdad? Y nos sostenemos y podemos hablar con mayúsculas, ¿cierto? Si tal vez en esta mesa hubiera algún hombre, quizás no sería igual, quizás, ¿verdad? Eh, pero sí, entonces tiene que ver con esto. Y por ese mismo ejercicio, como vos decís, un ejercicio autoral, es que a mí no me gusta nombrarme Silvia Elena. Mi mamá me puso así, Silvia Elena, en honor a mi abuelita paterna. Eh, Sin embargo, yo no me llamaba a mí misma Elena, sino hasta que creí o me creí el cuento de que yo era una escritora, ¿verdad? Y yo dije, bueno, soy una escritora, ¿cómo quiero llamarme a mí misma? Y pienso que es un nombre con muchísima fuerza. A mí me gusta mucho mi nombre, ¿verdad? Entonces el llamarme así, Silvia Elena, no es como un renegar de mis apellidos, sino más bien es posicionarme en un mundo, en el mundo que tal vez nadie sepa esto, ¿verdad? Pero para mí misma nombrarme así fue todo un acto de entenderme como como autora. Ujú. Entonces, claro que tiene que ver, ¿verdad? Porque el proceso del libro, de hablar en minúscula a hablar en mayúscula, también tiene que ver con me llamaban a me llamo a mí misma, ¿verdad? Ujú. Gracias, gracias Silvia. Bueno, ahora quisiera hacerle algunas preguntas a Elisa, editora de Juana. Y bueno, primero quisiera que nos contaras un poco sobre cuál es la misión de Editorial Eva y por qué apostaron por publicar el primer libro de una autora joven y por qué Juana. Sí, Tania, primero agradecerte muchísimo por la invitación y también agradecer a los que se han mantenido presentes durante
la actividad. Editorial EVA es un proyecto que iniciamos mi hermana y yo hace bastantes años ya, en el 2011, formalizamos en el 2012, y tiene como fin dar a conocer ciertas voces tal vez más periféricas de tanto del discurso costarricense como otros discursos, digamos, alrededor de Centroamérica, Suramérica, y aún tenemos algunos autores también del Caribe, pero la misión es específicamente, puntualmente más bien esa, dar a conocer otras perspectivas de la realidad y del mundo que tal vez no han tenido lugar en la literatura por no ser consideradas tal vez parte del discurso de nación que comparten los diferentes países. Esa pregunta que hiciste es súper bonita en realidad, porque pueden haber muchos aspectos técnicos que uno puede decir para publicar una obra y demás, pero la realidad es que cuando un editor o una editora decide publicar una obra, tiene que haber algo, un sentido más intrínseco, más profundo, que realmente la lleve a creer en esa obra. En el caso de la obra Juana, de Silvia Elena, vimos varias cosas muy interesantes. Una de ellas fue la profundidad y en sí el poder vivencial que Silvia logró con las metáforas. Y creo yo que esas metáforas, digamos, no son construidas de forma artificiosa, sino que más bien hacen notar el grado de honestidad con que la autora narra su propia vivencia. Entonces, no se ve, a pesar de que sí, a mí me preocupó en un principio el hecho de que hubiera tantas autoras, digamos, dentro del texto, en la forma en que Silvia logró narrar con ellas, interactuar con ellas y de alguna forma dar una perspectiva diferente y construir un discurso, construir intertextos, construir, pues es sumamente gratificante, es muy refrescante. Pero bueno, no fue solamente eso, digamos, ella también fue capaz de mezclar la parte, cosas un poco más trascendentales de digamos, de la vida humana, de su vida como mujer, como hablábamos un poco del aspecto de la soledad, de la muerte, pero eso sí, también lo mezcla con cosas un poco más cotidianas. Entonces es muy interesante la forma en que hace mención de su mamá, del cuerpo, y al mismo tiempo logra entretejer todo eso con aspectos que realmente nos afectan así absolutamente a todos. Entonces, para mí, en realidad ha sido una obra sumamente enriquecedora. De hecho, otro aspecto que en principio valoramos fue que bueno, tal vez por cosas que han pasado, no hemos tenido, en la recepción usualmente tenemos muchos autores que llegan a postularse como poetas, autores varones, y usualmente se sienten muy empoderados, y es muy extraño porque en realidad hay muchas mujeres que escriben, y hay muchísimas mujeres que escriben poesía, y todas son buenísimas. Digamos, yo conozco muchísimas compañeras que tienen textos hermosos, pero dar ese paso, digamos, de publicar, también por lo que estamos hablando del Estado, del patriarcado, de la historia que tenemos las mujeres, tal vez nos es mucho más complicado llegar a ese punto de decir, ok, sí, voy a publicar, ok, sí, voy a hacer mi voz visible, voy a empezar a escribir con mayúsculas y punto, voy a hablar. Sí, y dar ese paso de valentía para mí merece un reconocimiento, sobre todo si se trata de una voz honesta que realmente vive y narra sobre la vivencia que de alguna forma todas compartimos. Porque, por ejemplo, yo misma me sentí leída en esa obra. Y yo decía, sí, esta soy yo también. Esta soy yo. Y estoy segura de que si yo me veo leída, muchas mujeres también se van a sentir leídas en esta obra. Entonces, creo que eso responde a tu pregunta. Eso sería, en realidad, encontrar en Silvia Elena y en Juana todo eso. Gracias, Elisa, gracias. ¿Y ustedes publican a bastantes escritores noveles o es Silvia de las primeras que es, digamos, primer libro, es decir, o apuestan por autores que publican por primera vez y autoras, perdón? Pues tenemos ambas cosas, tenemos autores muy noveles también, y tenemos a autores y autores que ya tienen más carrera. Pero siempre es muy grato encontrar nuevas voces que tienen propuestas muy diferentes y que vale la pena tomar en cuenta. Okay.
Y bueno, Elisa, si nos puedes decir cómo pueden las personas que están atendiendo aquí a la actividad, cómo pudieran comprar el libro, dónde se puede comprar, cómo acceder a él, eh, que creo que sería bueno pues también que sepamos cómo podemos obtener el libro. Bueno, hay varias opciones. Nos pueden encontrar por Facebook, Editorial Leo, y nosotros tenemos un sistema de puerta a puerta en el que hacemos llegar libros a todas partes del mundo. Pero bueno, también tenemos los libros el libro de Juana en Amazon también, lo pueden buscar por Juana, las hermanas Argueta. Y tenemos otros distribuidores locales para Costa Rica, como Ícaro Libros y Rafael Libros también. Pero sí, me parece que para pedidos internacionales es mucho más útil tal vez el Facebook de la editorial. Bueno, muchas gracias, Elisa. Muchas gracias por editar a Silvia. Silvia, muchas gracias a ti. Y ahora quizás, creo que todas y todos tenemos muchas ganas de escuchar a Silvia leer sus poemas. A ver si puedes compartir algunos de ellos con nosotros, por favor. Sí, muchas gracias, Tania, y muchas gracias a Elisa también. Siempre es muy bonito cuando conversamos. Voy a leer, creo, si nos da chancecito, 2 poemas de cada una de las secciones, ¿verdad? Para que se den como una idea. Esta primera parte se llama Fernando el Católico. El poema se llama A las locas, dejémoslas pasar. Y tiene un epígrafe de Alejandra Pizarnik que dice, pero hace tanta soledad que las palabras se suicidan. La soledad es una foto de palabras ahogadas, sonrisas cómplices contra el televisor, minutos apilados sobre todos los abismos, el efecto dominó. La soledad es sigilosa, te toma de la mano, te hace Dios y diablo, cucaracha. Yo, que no soy manecilla de reloj o ritmo cardíaco, que no espero porque desconozco el tiempo, he puesto fuegos en todas mis ventanas y el mundo pasa inadvertido. Quiero irme, convertirme en un ser sublime que todos recuerden, un canto fúnebre. Iba a leer otro, pero la verdad es que voy a leer Las dos Fridas. Volver a ver a Silvia es un acertijo incómodo, una bocanada de aire pesado y turbio. Encontrarse con ella en la madrugada de un espejo sonámbulo es aterrador. Saber qué quiere, a qué vino, es para mí su mejor enemiga y porrista, un crucigrama ineludible. Llega siempre así, sola, sin esperar llamada o gritos de auxilio, deambulándome como alucinación de esquizofrénica, rodeada de pantallas de recuerdos y desaciertos. Volver a ver a Silvia sin piel, con los ojos llenos de huecos y el corazón pal, pi, tan, do, le, en la nariz, no es solo aterrador. Es más, resulta obligatoriamente el mayor de mis secretos. Esta otra sección, la segunda parte, se llama Felipe el Hermoso. La que suena llorando, no sé si la escuchan, es mi sobrinita. Este poema se llama Hay un hombre lindo. Hay un hombre lindo en la ventana de mi casa. No quiere que yo salga y lo mire a los ojos. Yo no quiero gritarle, ¡hey, fulanito! Te estoy viendo, vení a comer. Nos tenemos miedo. Hasta que un día decida cambiar las cortinas, limpiar las celosías, mudarme de casa. ¡Hey, fulanito! Correte, me estás tapando el sol. Y este otro se llama Manifiesto Antitragedia y tiene un epígrafe de María Luisa Bombal. Dice, no recuerda haber gozado,
haber agotado nunca así una emoción. Manifiesto antitragedia. Soy la única culpable de suicidar a la mujer que vive del amor, que desangra las penas, náufraga desnuda en incontenibles funerales. Yo la maté, a la extraña de labios rojos y piel de pluma en tintero roto. No hay nadie más. Soy yo, bajo piel de mil andares, autora y víctima de esta muerte, de empuñar esperas, lápiz en mano, asesinar el recuerdo. Y por último, creo que tengo tiempo para leer 3 de esta última parte, sí, ¿verdad? Esta última parte se llama Juana de Castilla y como decía Tania, la parte se llama Juana de Castilla, entre paréntesis, la loca. Y creo que también aquí hay una apuesta política porque aunque nos llamen locas, podemos escribir en mayúscula. Y voy a leer el epígrafe de esta tercera parte, que es de Marcelín Desbordes Balmor. Dice: mas no tengo en la muerte, si me siento expirar, ni una lejana voz que me aconseje. Este poema se llama La historia de las mujeres es mi casa. Una infinita construcción histórica, genéticamente alterada, nace con predisposición al quiebre. El corazón atado en la garganta y el deseo extinto tras siglos de oscuridad. Una que es lo mismo que decir yo y decir todas, es decir, que es lo mismo que decir nosotras viajando en una combi multicolor hacia el futuro, no sabe cómo quebrarle el siempre a las puertas cerradas. Una, hecha de vida, llora, se ríe, se encabrona ante este azar de mala suerte, de injurias a nuestro sexo, en los cuartos pintados en escaparates. Una es mujer y ya no tiene maneras para gritarlo. Una se pinta la boca, se viste de momia, asusta y duele y cansa. Una ya no está sola y tiene 26 años. Es libre, tiene miedo. O 12, de menstruación maldita, tetas y el pene del vecino. O 5, y entró a punta de desconsuelo en el consorcio de ser mujer y tener asco de sí misma. Una camina sin mirar rostros porque está harta, escribe porque no puede, los brazos se hacen pequeños y ya no tienen metáforas dignas. Decir violación y femicidio hasta está de moda. Busca un consuelo, un hasta aquí, por Dios, hasta aquí, pero no, un poema así no se acaba nunca. Acabate, puto, algún día, acabate. Este otro texto se llama Hasta la muerte es una loca, la madre de todas. Llegar a su final es esto, no encontrar poemas alegres para escribir. El cuerpo tendido en cama de musa vanguardista, de privilegios anacrónicos y eléctricos, convencida de que ya todas están viejas o quemadas en las hogueras, yo nunca alcanzaré sus sueños. Regreso al origen, a la modorra diaria. Solo existimos como un deseo, un constante tránsito de idealismos. Inventarse la vida bailando es ser pretenciosa y egoísta, como si no hubiera ya demasiada sangre. Atravesar por el arco de las mujeres es justo eso, el primero de todos los finales. Y para terminar voy a leer Encierro en Tordesillas. Juana es un nombre común que se agolpa en las paredes. ¿Cuántas letras habrán pasado por las locas, claustrofóbicas de vida, encontradas en sí mismas? Ahora que llueve y hay papeles de colores por todo el claustro, convento, castillo, casa, ninguna mujer, a excepción de las reclusas, sabe caminar al mismo tiempo que respira y llora. Que alguien le informe al cielo. Del útero le nació el pasado. Juana no es santa ni ejemplo, es sangre de serpiente, luna vertida sobre un cuerpo resucitado. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Silvia. Realmente muy poderosas y potentes las imágenes que construyes. Yo te quería hacer una solicitud. Si podrías leer Pretexto, que es un poema que a mí me gustó mucho, que es el que precede a Encierro en Tordesillas, entonces creo que hay una conexión. Claro, claro. Gracias. Pretexto. Un cuarto se evita de cualquier pretexto. Ropa interior manchada con sangre. La colección de zapatos sin usar. Todo el papel carta de la adolescencia. El mío, habitado por cuanta cosa del camino, se ha convertido en huerto. Aquí voy, sembrándole a la tierra los dolores y todo el miedo que me queda adentro. Gracias. Me encanta esto que dice, se ha convertido en huerto, ¿no? Es decir, pues ahí vemos esa autogerminación, ¿verdad? Precioso, precioso, precioso. Y bueno, aquí hay un montón de comentarios de Jordan Arroyo, de Andrea Romero, a ver, ¿quién más? Laura Contreras te saluda. Muchos pues comentan tu poemario, comentan, por ejemplo, lo de, dice Andrea, interesante trabajo de la compañera Silvia Elena. Juana es un nombre que trae mucha fuerza, conocido en las resonancias que me trajo, y agrego a Juana de Ibarború, poeta uruguaya conocida como Juana de América. Es preciso de construir y volver a construir, desarticular y articular de nuevo. Éxitos. Y Jordan Arroyo dice, desde el mismo título, la etimología de Juana del hebreo, entre comillas, la que obedece a Dios o la que es sumisa a la ley de Dios, ¿no? Representa en este caso, por lo que he leído, un grito contestatario de reversión de lo considerado hoy como historia. Muy interesante la historia. Muy interesante, dice, la historia como la literatura debe ser un tejido y destejido. Nunca habrá una historia ni discurso finito, ¿verdad? Y bueno, hay más comentarios de Jordan muy acertados a lo largo del chat. También Laura dice que lujo se siente estar con una tarde tomando un té y escuchándote leer poesía, como decía Elisa, escuchándonos en la magia que tenés de escribir poesía. Gracias. Bueno, en fin, hay más comentarios que luego puedes leer, hay aplausos, felicitaciones. No sé si alguien quisiera comentar algo o decir algo. ¿No? Muchas gracias a todas y a todos por los comentarios. A mí me gustaría escucharles también, si tienen preguntas o comentarios. Exacto, si tienen preguntas también. Tan tímidos. Bueno. Fanny, yo tengo una pregunta, sí. Levanté la mano. Ay, perdón. Bueno, no sé si alguien más quiere conversar primero. No, dale, Lucía. Bueno, primero, muchas gracias, Silvia, y muchas gracias, Elisa. Es un placer escuchar unas ticas desde el otro lado del Atlántico, haciendo tanto por la poesía en Costa Rica. Tengo una pregunta para ambas, y bueno, porque además creo que hay gente como del ámbito de la edición en Costa Rica, entonces tengo una pregunta con respecto a la escritura y tengo una pregunta con respecto a la edición. Lo primero que te quería preguntar a vos, Silvia, digamos, me parece curioso, digamos, que tomes un personaje como Juana, ¿no? Y quería, no sé, preguntarte si te hace, no sé, si el proceso de escritura intervino un poco la herida colonial, ¿no? O sea, cómo nos atraviesa a nosotros la herida colonial, porque estamos atravesados de Juanas, pero es curioso que, o sea, que te centres en una que sigue siendo, digamos, de la península, ¿no? Del imperio. Entonces, quisiera saber digamos, o sea, cuál es la razón por la cual te fundamentas en ella y no, por ejemplo, no sé, pienso, sí, Juana Ibarború o Sor Juana Inés de la Cruz, o incluso creo que las ticas estamos muy condicionadas por el mito de Juana Pereira, ¿no? O sea, de toda la cuestión de cómo se nos ha inculcado ser un cierto tipo de mujer que obedece un imaginario judeocristiano heteropatriarcal. Entonces quisiera saber, digamos, cuál es tu idea al respecto. Y con respecto a la cuestión de la edición, me interesaría saber cuál es la perspectiva del gremio editorial en Costa Rica, sobre todo independiente, que es el que me interesa a mí,
con respecto a visibilizar voces marginales. Pienso yo, poetas jóvenes, mujeres trans, o sea, es el caso de, no sé, el premio a Sor Juana Inés de la Cruz se le dio ahora a Camila Sosa Villada, ¿no? O bueno, Liliana Colanzi con su editorial Dundum está ahora editando El canto al bosque de Elías Caurey, que está en guaraní castellano. Entonces, no sé si es algo que se contempla dentro de la edición en Costa Rica, porque creo que en otros países se está haciendo y creo que es necesario. Ya lo hemos conversado Tania y yo, ¿no? De visibilizar esas otras voces que están fuera de la academia, que están fuera de ese racismo blanco, metropolitano, que también impregna no solamente España, sino que también impregna nuestro mismo país costarricense y me imagino que sobre todo Centroamérica, ¿no? Entonces quisiera saber cuál es su postura al respecto. Y bueno, muchísimas gracias a ambas y a todos por acompañarnos. Muchas gracias, Lucía, por tus preguntas. Evidentemente, no, tal vez no es evidente. Sí, definitivamente la herida colonial nos atraviesa, ¿verdad? Creo que ser una mujer centroamericana, ¿verdad? Marca mi historia y marca el camino que yo he recorrido y por tanto mi escritura. Y voy a ser completamente sincera y honesta con esta respuesta que voy a dar. Cuando, como les decía, yo empecé a escribir esto, ¿verdad? A los 21, 20, 21. Y en esa edad yo no tenía conciencia tal cual la tengo ahora de esta herida colonial, ¿verdad? Y yo creo que es muy importante ubicarnos en el contexto del libro, donde se escribe el libro, porque la mujer que empezó a escribir esto no es la mujer que yo soy hoy. Y evidentemente esta herida colonial está en esta soledad, está en este rechazo al cuerpo también, ¿verdad? Porque evidentemente hay una idea de una mujer que hay que ser, ¿verdad? Y no es la mujer morena, sino es otra, ¿verdad? Es otra mujer. Sin embargo, no se denota tanto en los textos porque yo misma no tenía clara esa conciencia en ese momento, ¿verdad? Y creo que hay que ser sinceras con el proceso de cada una. Sin embargo, más allá de cómo, de por qué Juana, ¿verdad? O más bien refiriéndome a por qué Juana, Juana de Castilla, creo que porque los arquetipos estaban muy claros, ¿verdad? El arquetipo del padre, el arquetipo del marido estaban súper claros, eran como dos personajes que parecían hasta de cuento de hadas, ¿verdad? Entonces también es como una contestación a la princesa, ¿verdad? A esa princesa que debemos ser. Juana de Castilla nunca fue esa princesa, era la loca, ¿verdad? Y creo que en esa historia hay muchísima fuerza. Sin embargo, ahora reflexionando también en tu pregunta, se me viene a la cabeza cómo yo conocí a esta Juana. A esta Juana yo la conocí a través de Yoconda Belli, ¿verdad? Y creo que ahí hay una resonancia muy importante con este ser centroamericanas, ¿verdad? Porque si bien debemos enunciarnos desde las violencias racistas, las violencias occidentales, europeas, que han invisibilizado y violentado aún más nuestros saberes, ¿verdad? Como mujeres de esta región del mundo, hay muchos referentes que han sido también violentados, también subyugados en las mujeres de ese otro lado, ¿verdad? Y creo que aquí es muy importante hacer análisis interseccionales, ¿verdad? Y mirar las cosas desde las múltiples ópticas todo el tiempo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Al final, Juana, el personaje es una excusa, ¿verdad? Y el texto está lleno, o sea, el libro como tal está lleno de otros referentes latinoamericanos o latinoamericanas, ¿verdad? Especialmente. Entonces, creo que, haciendo síntesis, la herida colonial está presente porque yo soy una mujer que cargo con esa herida, ¿verdad? Que en ese momento no lo tenía claro, pero que a nivel narrativo el personaje de Juana me daba arquetipos necesarios para construir la historia del libro. Y te agradezco un montón la pregunta, de verdad, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta. En relación con el gremio independiente en Costa Rica, es muy importante tomar en cuenta que en realidad es un gremio sumamente heterogéneo. Entonces no se puede hablar de un gremio independiente, digamos, como una entidad
única porque realmente todo el gremio y las personas que lo integran pues tienen perspectivas muy diferentes de lo que consideran pues marginal o no marginal. Y desde ese punto de vista también considero que ha habido una tarea, eso sí, de construcción y de construcción de la marginalidad. ¿Por qué? Porque desde el espacio institucional ha habido esfuerzos también para hacer visible algún tipo de marginalidad, pero había que, digamos, igualmente de construir esa marginalidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, han habido intentos de publicar ciertos textos indígenas, ha habido intentos también de traducciones desde el espacio institucional, pero ¿cuáles han sido, digamos, esos productos? Digamos, ¿qué ha salido realmente de ese espacio? Digamos, porque aún en la manera en que traducimos, en que interpretamos algo, pues de alguna forma implica cierta subjetividad en el espacio. Entonces sí, es muy importante, digamos, que la marginalidad no solamente, sí, hay un espacio importante, digamos, en visibilizar voces de sectores más tradicionalmente, pues se puede decir así, tradicionalmente marginales, como son las poblaciones indígenas, como está el asunto de la indigencia en el país en sí, los mendigos, y otras personas que tal vez no tienen la posibilidad de publicar, pero del espacio al menos de Editorial EVA, para nosotros es muy importante gestionar siempre ese espacio, siempre de estar cuestionando esa marginalidad. ¿En qué momento deja de ser una marginalidad y más bien comienza a ser un espacio de parte, como el sistema hegemónico absorbe esa marginalidad? Entonces ya no es una marginalidad más, sino que el sistema hace parte de ella y la estetiza y la convierte en algo que ya no es marginal. Entonces siempre es un juego, siempre es una negociación que se da. Y creo que también por eso es tan importante en el momento la edición de contenido, que en nuestro caso es muy importante. ¿Por qué? Porque sea como sea, siempre van a haber dos perspectivas. Digamos, el autor va a proponer un tema, va a proponer una obra, un manuscrito, y la editora, la editorial, de acuerdo a su perspectiva en un momento específico, va a proponer otras cosas. Entonces va a haber una negociación entre la autora, el autor y la editorial que van a permitir realmente que el texto concluya de la mejor manera, digamos, y que realmente visibilice esos temas que de alguna forma no serían visibles. Pero es a través de ese diálogo, digamos, entre ambas partes. Gracias Silvia y Elisa, y gracias a Lucía por tus preguntas. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, algún comentario? No sé, creo que aquí Marjorie quiere hacer una pregunta o comentario. Adelante, Marjorie. Marjorie, creo que tienes apagado el micrófono. Hola, creo que fue sin querer, pero aprovecho para felicitar a Sil, un abrazo grande. Ay, ok, perfecto. Bueno, pues no veo más preguntas. Tania Artilucio Rasalas tiene la mano levantada. Hola, hola. Hola. Es que, dale. Sí. Bueno, una pregunta. Bueno, más me surge que con este título hermoso de Juana, y como lo ha explicado la autora, mi pregunta es si en algún momento del poemario, en esa construcción que se hace, Juana, digamos, arquetípicamente llega a toparse con su sombra, a abrazarla, digamos, o a confrontarse con ella misma, digamos. Entonces, quería hacerle como esa pregunta a la autora y si está contemplado, digamos, dentro de los arquetipos que manejó, ese momento, digamos, que definitivamente las injusticias a todos en algún momento nos quiebran. Entonces, si ese momento se da y se contempló en el poemario, esa sería mi pregunta. Gracias. Qué linda pregunta, muchas gracias. Te la voy a contestar con un poema. Hay un encuentro del yo lírico siempre consigo misma en todo el poema, pero esta parte como más
reencuentro más bien, o un mirarse más agradable o amable consigo misma, creo que está en este poema que se llama Llovida, y tiene un epígrafe de Luis Alberto Spinetta que dice: y eso será siempre así, quedándote, oyéndote. La niña que yo era se posó de frente con ojos de águila. Me han dicho que se te han apagado los soles. Extendió 3 pastillas, luz que ingerí al ritmo del deseo. Que estás triste hasta en el sueño. Me llovió por dentro desde su cielo multicolor. Limpió mi sangre. Recordé su nombre. La abracé sin calma. Me encontré jungla en la canción de mi tercer nacimiento. Con eso te contesto. Muchas gracias. Muy interesante lo que preguntaba con respecto a la sombra, porque fue uno de los temas de mi tesis específica. Uy, perdón, ¿puedes poner el micrófono en silencio, por favor, que se oye la interferencia? Sí. Sí, perdón. No, que muy interesante la pregunta de la sombra, porque fue uno de los arquetipos que yo trabajé en mi tesis, precisamente, y particularmente en el caso de Julia de Burgos, ¿no? Que siempre ella está buscando su sombra, ¿no? Y la sombra, pues, ha sido, pues, considerada como el yo creativo, ¿no? Es ese yo que es libre, ¿verdad? Y que la yo social, pues, tiene que gestionar, digamos, un espacio con ese yo creativo, ¿no? Entonces, muy interesante esa pregunta porque es muy acertada con respecto al proceso que se ve a lo largo del poemario, ¿no? Esa sombra que en realidad no es sombra, sino que es el yo creativo, es el lugar de la creatividad, es el lugar de la germinación, es esa tierra donde va a crecer el huerto, digamos, ¿no? Entonces, nada, muchas gracias por la pregunta. ¿Algún comentario más? ¿Una pregunta más? Está muy interesante la conversación, pero bueno, quizás lo dejamos aquí porque ya cumplimos la hora de la actividad. Si no tienen más comentarios, agradecer pues a Silvia y a Elisa nuevamente por su participación, por sus comentarios, por todo lo que nos han compartido esta tarde. Y a todas las personas que nos han acompañado, muchísimas gracias.